El millonario arrogante del país grita: «Pagaré 5 millones al que traduzca esto». Los mejores expertos fallan. Entonces Sabrina, la simple mujer de limpieza, susurra: «Yo puedo». O que sale de sus labios destroza su mundo para siempre. Damián Herrera caminaba de un lado a otro en su oficina del piso 45 como una fiera enjaulada, sus zapatos italianos de $3.000 golpeando furiosamente el mármol negro importado de Carrara. Las venas de su cuello se marcaban como cuerdas tensas mientras miraba obsesivamente su reloj Patek Philippe. Quedaban exactamente 4 horas y 37 minutos para la reunión que definiría su destino empresarial. «¡Inútiles!», rugió, arrojando violentamente una carpeta que se desparramó por el suelo. 5 supuestos expertos y ninguno puede traducir un maldito documento. La oficina era un reflejo perfecto de su ego desmedido. Paredes de cristal blindado con vista panorámica a la ciudad que prácticamente controlaba. Escritorio de ébano macizo que había costado más que un auto de lujo, y obras de arte contemporáneo que gritaban su riqueza a cualquiera que entrara. Pero en este momento, todo ese poder y opulencia no le servían de nada. El documento que yacía sobre su escritorio parecía burlarse de él. 3 páginas de texto, en un idioma que ningún traductor de la ciudad había logrado descifrar completamente. Era la clave para cerrar el negocio más grande de su carrera, la adquisición de un complejo inmobiliario en el extranjero, valorado en $200 millones. Sin esa traducción exacta, perdería todo. «Señor Herrera», la voz temblorosa de su secretaria sonó a través del intercomunicador. «Los traductores están esperando afuera. ¿Los hago pasar?» «Que entren de una vez», bramó, aflojándose la corbata de seda italiana. «Y que se preparen para la humillación de sus vidas si vuelven a fallarme». La puerta de roble se abrió y entraron 5 de los traductores más prestigiosos de la capital. Damián los conocía de memoria. Dr. Emilio Sandoval, especialista en lenguas asiáticas con 30 años de experiencia. Profesora Camila Vargas, experta en dialectos europeos y árabes. Ibrahim Al-Mansuri, traductor certificado en persa y árabe clásico. Dobotorani. Anastasia Petrov, lingüista especializada en lenguas eslavas y antiguas. Y Nicolás Villareal, políglota que presumía dominar 26 idiomas. Todos entraron con la cabeza gacha, claramente derrotados después de horas intentando descifrar el misterioso texto. Bien, Damián se plantó frente a ellos con los brazos cruzados, su traje Armani de $8.000 impecablemente planchado contrastando con sus facciones distorsionadas por la ira. «Espero que alguno de ustedes, estos supuestos genios de los idiomas, tenga buenas noticias para mí». El doctor Sandoval se aclaró la garganta nerviosamente. «Señor Herrera, hemos identificado elementos de varios idiomas. Hay fragmentos en mandarín clásico, árabe antiguo, lo que parece ser sánscrito védico, y posiblemente hebreo arcaico, pero nada». Damián golpeó su escritorio tan fuerte que todos dieron un salto. «No quiero fragmentos, no quiero posiblemente, quiero una traducción completa y exacta. ¿Acaso no entienden que hay $200 millones en juego?». La profesora Vargas intentó explicar con voz temblorosa. «Señor, el problema es que el texto parece cambiar de idioma cada pocos párrafos, y la estructura gramatical no sigue ningún patrón conocido. Es como si ustedes fueran unos incompetentes». Damián la interrumpió brutalmente. «Llevo pagándoles fortunas durante años por sus supuestos servicios expertos, y cuando realmente los necesito, me salen con excusas patéticas». Ibrahim Al-Mansuri se adelantó, tratando de mantener su dignidad profesional. «Don Damián, con todo respeto, este documento es extraordinariamente complejo. Parece ser una amalgama de tradiciones lingüísticas que requeriría semanas de investigación especializada». «¡Semanas!», Damián explotó, su cara enrojeciéndose peligrosamente. «No tengo semanas, tengo 4 horas. La junta directiva de Petrov Industries está esperando esta traducción para firmar el contrato más importante de la década». Se dirigió hacia la ventana, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. Desde ahí arriba, las personas parecían hormigas insignificantes, exactamente como él veía a sus empleados. Pero por primera vez en años, él era quien se sentía pequeño e impotente. ¿Saben cuál es la ironía de todo esto? Se volteó hacia los traductores, su voz adquiriendo un tono venenoso.
Ustedes 5, con todos sus títulos universitarios, sus doctorados y sus años de experiencia, no pueden hacer algo que cualquier persona común podría hacer: leer un simple texto. La doctora Petrov intentó defenderse. Señor Herrera, no es un texto simple. La complejidad lingüística de este documento sugiere que fue creado intencionalmente para ser indescifrable. —¡Excusas!, rugió Damián. Solo escucho excusas de personas que se supone son las mejores en su campo. ¿Cómo diablos voy a explicarle a la Junta que perdí 200 millones porque mis expertos no saben leer? En ese momento preciso, la puerta se abrió silenciosamente. Sabrina Morales, de 38 años, entró con su carrito de limpieza. Llevaba 12 años trabajando en ese edificio, siempre invisible para hombres como Damián. Su uniforme azul marino estaba impecable a pesar de haber comenzado su turno a las 5 de la madrugada, y su rostro mostraba la serenidad de alguien acostumbrada a pasar desapercibida. —Disculpe, señor Herrera —murmuró Sabrina con voz suave, manteniendo la mirada baja—. No sabía que tenía reunión. ¿Puedo volver más tarde? —No. Damián la detuvo con una sonrisa cruel que no llegaba a sus ojos. —Quédate. Esto va a ser entretenido. Los traductores intercambiaron miradas incómodas, presintiendo lo que venía. —Miren todos. Damián gesticuló hacia Sabrina como si fuera un objeto de exhibición. Aquí tenemos a Sabrina, nuestra querida empleada de limpieza. Sabrina, diles a estos doctores cuál es tu nivel de educación. Sabrina sintió cómo el calor subía a sus mejillas, pero mantuvo la compostura. —Terminé la secundaria, señor. —¡La secundaria! Damián aplaudió sarcásticamente. —Y miren, aquí tenemos a 5 personas con doctorados que no pueden hacer lo que Sabrina hace todos los días, su trabajo correctamente. El ambiente en la oficina se volvió tóxico. Los traductores se sentían avergonzados, no solo por su fracaso profesional, sino por presenciar cómo Damián humillaba a una trabajadora inocente. De hecho, Damián tuvo una idea que le pareció hilarante. —Sabrina, acércate aquí. Quiero mostrarte algo. Con pasos lentos, Sabrina se aproximó al escritorio, sus manos aferrando nerviosamente el mango de su carrito. —Mira este documento. Damián agitó las páginas frente a sus ojos como si fuera un trapo sucio. Estos 5 genios no pueden traducirlo. —¿Tú puedes? Era una pregunta retórica, cruel, diseñada para humillar tanto a Sabrina como a los profesionales presentes. La habitación se llenó de una tensión palpable. Sabrina miró las páginas durante un momento que se sintió eterno. Sus ojos recorrieron el texto con una intensidad que pasó desapercibida para todos, excepto para la doctora Petrov, quien notó algo extraño en la expresión de la mujer de limpieza. —Yo no sabría por dónde empezar, señor —respondió Sabrina en voz baja. —Por supuesto que no. Damián explotó en carcajadas crueles. Una empleada de limpieza que apenas terminó la secundaria, mientras que estos supuestos expertos universitarios tampoco pueden. Nicolás Villarreal se adelantó, claramente molesto por la humillación. —Señor Herrera, esto es innecesario. La señora no tiene por qué. —¡Silencio! Damián se volteó hacia él con furia. No me vengas a decir que es necesario cuando tú no puedes hacer el trabajo por el que te pago una fortuna. Sabrina observaba el intercambio con creciente incomodidad. Durante 12 años había sido testigo silencioso de la crueldad de Damián hacia sus empleados, pero algo en la desesperación de este momento la conmovía de manera diferente. —¿Sabe qué, señor Herrera? Sabrina habló de repente, sorprendiendo a todos con la firmeza en su voz. Damián se volteó hacia ella, atónito de que se atreviera a interrumpir. —¿Qué cosa, Sabrina? Si es tan importante para usted —dijo con una calma que contrastaba con la tensión en la habitación—, ¿por qué no ofrece una recompensa real por la traducción? Tal vez eso motive a alguien a intentarlo más seriamente. Los traductores la miraron con una mezcla de horror y admiración. Nadie le hablaba así a Damián Herrera. ¿Una recompensa? Damián soltó una carcajada áspera. ¿Qué tienes en mente, mi querida empleada de limpieza? Sabrina lo miró directamente a los ojos por primera vez en 12 años. 5 millones de dólares, como dijo antes, para quien lo traduzca. El silencio que siguió fue ensordecedor. Damián la estudió como si la viera por primera vez. ¿Sabes qué, Sabrina? Una sonrisa peligrosa se dibujó en su rostro. Tienes razón. 5 millones de dólares para quien traduzca este documento completamente. Se dirigió a los traductores con renovada ferocidad.
¿Lo escucharon? 5 millones. Ahora no tienen excusas. Sabrina dio un paso adelante, sorprendiendo a todos nuevamente. Señor Herrera, ¿puedo intentarlo yo? La carcajada que brotó de la garganta de Damián Herrera resonó por toda la oficina como el rugido de un demonio. Sus ojos se llenaron de lágrimas de risa mientras se doblaba sobre su escritorio de ébano, golpeándolo con el puño cerrado en un ataque de hilaridad cruel. ¡Sabrina!, gritó entre carcajadas, secándose los ojos con un pañuelo de seda italiana. Mi querida, dulce e inocente Sabrina, ¿en serio? ¿Tú crees que puedes hacer lo que 5 doctores universitarios no pudieron? Los traductores observaban la escena con una mezcla de horror y compasión. La humillación que estaba sufriendo esta mujer trabajadora era dolorosa de presenciar, pero ninguno se atrevía a intervenir por miedo a la furia de Damián. Esto es mejor que cualquier espectáculo de circo. Damián siguió riéndose, limpiándose nuevas lágrimas. Una empleada de limpieza que piensa que puede traducir un documento que tiene confundidos a los mejores lingüistas del país. Sabrina permaneció inmóvil frente al escritorio, su rostro manteniendo una calma extraña que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que la rodeaba. Sus ojos oscuros se fijaron en el documento con una intensidad que nadie más parecía notar. Señor Herrera, la doctora Anastasia Petrov se adelantó con expresión incómoda. Tal vez deberíamos continuar con nuestro análisis del texto. Aún tenemos tiempo para... ¡No! Damián la cortó abruptamente, su risa transformándose en una sonrisa sádica. Quiero que Sabrina lo intente. Esto va a ser absolutamente delicioso. Se dirigió hacia su bar personal, sirviendo whisky escocés de $1000 la botella en un vaso cristal de Baccarat. De hecho, hagamos esto más interesante. Si nuestra querida empleada de limpieza logra traducir aunque sea una sola línea correctamente, le daré no 5, sino $10 millones. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj suizo de la pared. Los traductores intercambiaron miradas de incredulidad. Pero cuando falle miserablemente, Damián continuó, saboreando cada palabra como si fuera miel venenosa. Como obviamente va a pasar. Quiero que todos ustedes admitan públicamente que son unos fraudes, que han estado engañando a sus clientes durante años. Ibrahim al-Mansuri se adelantó claramente agitado. Señor Herrera, eso es completamente injusto. Este documento tiene una complejidad lingüística que... ¿Injusto? Damián se acercó a él con pasos amenazantes. ¿Saben qué es injusto? Que yo esté pagando fortunas por servicios que claramente no valen ni un centavo. Que esté a punto de perder el negocio más importante de mi vida porque confié en supuestos expertos. Tomó un trago largo de whisky, dejando que el alcohol alimentara su crueldad. Al menos Sabrina es honesta sobre sus limitaciones. No pretende ser algo que no es. Sabrina dio un paso adelante, su voz sonando más firme de lo que nadie esperaba. Señor Herrera, ¿podría ver el documento más de cerca? Por supuesto. Damián prácticamente saltó de emoción. Damas y caballeros, presenten sus respetos a la nueva traductora principal de Herrera Industries. Con movimientos teatrales, tomó las 3 páginas y las extendió sobre la superficie pulida de su escritorio, orientándolas hacia Sabrina, como si estuviera presentando las joyas de la corona. Aquí tienes, mi querida genio. Su voz goteaba sarcasmo. 3 páginas de texto que tienen a los mejores traductores del país completamente perdidos. Muéstranos tu magia. Sabrina se inclinó sobre el escritorio, y por primera vez en 12 años, Damián la observó realmente. Notó cómo sus ojos se movían sistemáticamente por el texto, no de manera caótica como había hecho él, sino siguiendo patrones específicos que parecían tener sentido para ella. ¿Qué pasa?, se burló después de 30 segundos. ¿Ya te diste cuenta de que esto está completamente fuera de tu alcance? Pero Sabrina no respondió. Sus ojos continuaron recorriendo el documento con una concentración que era casi hipnótica. La profesora Camila Vargas se acercó lentamente, observando con fascinación académica cómo los ojos de Sabrina parecían estar leyendo el texto de manera fluida, como si reconociera patrones que a ellos se les habían escapado. Interesante, murmuró Sabrina finalmente, su voz tan baja que todos tuvieron que inclinarse para escucharla. ¿Interesante? Damián explotó. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Interesante? Sabrina levantó la vista del documento por primera vez,
y algo en sus ojos hizo que Damián sintiera un escalofrío inexplicable corriendo por su columna vertebral. «Señor Herrera», dijo con una calma que parecía sobrenatural, «¿está seguro de que quiere que traduzca esto?». La pregunta era tan inesperada que Damián parpadeó varias veces antes de responder. «¿Qué clase de pregunta estúpida es esa? Por supuesto que quiero que lo traduzcas, o que lo intentes y falles espectacularmente. Es solo que…». Sabrina continuó con esa misma calma perturbadora. «Este documento contiene información muy… personal». «¿Personal?». Damián se rió, pero su risa sonaba forzada. «Es un contrato comercial, Sabrina. No hay nada personal en los negocios». «¿Estás seguro?». Sabrina preguntó nuevamente, y esta vez había algo en su tono que hizo que todos los presentes se sintieran incómodos. «Traduce el maldito documento». Damián rugió, su paciencia completamente agotada. Sabrina asintió lentamente y regresó su atención al texto. Lo que pasó después cambiaría todo para siempre. Comenzó a hablar en un idioma que ninguno de los presentes reconoció inmediatamente, pero que sonaba antiguamente hermoso. Su pronunciación era perfecta, sus tonos musicales, y las palabras fluían de sus labios como si hubiera estado hablando ese idioma toda su vida. El doctor Emilio Sandoval se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron como platos mientras escuchaba con una mezcla de shock y admiración absoluta. Eso es mandarín clásico», susurró con voz temblorosa. «Mandarín de la dinastía Tang. Su pronunciación es absolutamente perfecta». Pero Sabrina no se detuvo ahí. Sin siquiera hacer una pausa, transitó fluidamente al segundo párrafo, ahora hablando en lo que claramente era árabe clásico, con una fluidez que hizo que Ibrahim al-Mansuri se llevara las manos al pecho. «Por Alá», murmuró Ibrahim, sus ojos llenándose de lágrimas. «Está hablando árabe del siglo VIII. Ese dialecto, yo llevo 25 años estudiándolo, y ella lo habla como si fuera su lengua materna». La mandíbula de Damián se había desencajado completamente. El whisky se le derramó de la mano temblorosa, manchando su traje de $8,000, pero él ni siquiera se dio cuenta. Su mundo de certezas se estaba desmoronando palabra por palabra. Sabrina continuó con el tercer párrafo, ahora en sánscrito védico. Las palabras salían de su boca con una musicalidad hipnótica que hizo que todos en la habitación se acercaran inconscientemente, como atraídos por una fuerza magnética. La doctora Petrov comenzó a temblar visiblemente. «Esto es imposible», murmuró con voz quebrada. «Está hablando sánscrito védico. Hay menos de 50 personas en el mundo que pueden hacer eso con esa fluidez». Pero Sabrina aún no había terminado. El cuarto párrafo lo recitó en hebreo antiguo, con una reverencia especial que hizo que las palabras sonaran como oraciones sagradas. El quinto párrafo lo leyó en persa clásico, el idioma de los poetas y filósofos antiguos. Con cada idioma que dominaba perfectamente, la humillación de Damián crecía exponencialmente. Se dio cuenta de que durante 12 años había estado presumiendo de su educación superior frente a alguien que claramente sabía más que él sobre prácticamente cualquier tema académico. Cuando Sabrina terminó el último párrafo en latín medieval, levantó la vista del documento y miró directamente a Damián. Por primera vez en 12 años, no había sumisión en sus ojos. Había algo que él nunca había visto. Una inteligencia profunda, antigua, sabia, que había estado oculta todo este tiempo detrás del uniforme de limpieza. «La traducción está completa, señor Herrera», dijo con una dignidad que súbitamente llenó toda la habitación. Damián intentó hablar, pero solo salió un sonido ahogado de su garganta. Sus piernas temblaban y tuvo que apoyarse en su escritorio para no caerse. Los 5 traductores la rodeaban como si estuviera en presencia de una leyenda viviente, sus expresiones mezclando admiración, shock y una fascinación profunda. «¿Quiere que le dé el significado completo en español, señor Herrera?», preguntó Sabrina con esa misma calma sobrenatural. Damián finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada. «¿Quién? ¿Quién diablos eres realmente?». Sabrina sonrió por primera vez en todo el día, pero era una sonrisa cargada de años de dolor silencioso y secretos cuidadosamente guardados. «Soy exactamente quien usted ha visto durante 12 años, señor Herrera. Soy Sabrina Morales, la mujer que limpia su oficina».
La diferencia es que ahora usted sabe que también soy alguien más. El silencio que llenó la oficina después de las palabras de Sabrina era tan denso que parecía tener vida propia. Damián Herrera permanecía petrificado detrás de su escritorio, con los ojos desorbitados y la boca entreabierta, como si acabara de presenciar la resurrección de los muertos. El whisky escocés continuaba goteando desde su vaso volcado, creando una mancha oscura que se extendía lentamente sobre la superficie de mármol, como una metáfora perfecta de cómo su mundo ordenado se estaba desmoronando. Los 5 traductores habían formado un semicírculo alrededor de Sabrina, observándola con una mezcla de reverencia y asombro que rayaba en lo religioso. Sus expresiones eran las de académicos que acababan de presenciar un milagro lingüístico que desafiaba todo lo que creían posible. Señora, la doctora Anastasia Petrov fue la primera en romper el silencio, su voz temblando de emoción. ¿Cómo es posible? ¿Dónde aprendió usted todos esos idiomas? Esa fluidez en dialectos tan específicos requiere décadas de estudio especializado, acceso a textos que solo están en las mejores universidades del mundo. Sabrina miró a cada uno de los traductores con una expresión que mezclaba tristeza y comprensión. Por primera vez en 12 años, no tenía que fingir ignorancia, no tenía que esconder quién era realmente. Doctora Petrov, respondió con una voz que súbitamente tenía una autoridad académica que ninguno había escuchado antes. No todos los que limpian oficinas nacieron para limpiar oficinas, y no todos los que se sientan detrás de escritorios ejecutivos merecen estar ahí. Esas palabras golpearon a Damián como un puñetazo directo al estómago. Se dio cuenta de que Sabrina no solo estaba hablando de sí misma, sino que estaba haciendo una comparación directa con él, y la comparación no era favorable. Eso es imposible. Damián finalmente encontró su voz, aunque sonaba ronca y desesperada. Tú eres una empleada de limpieza. Llevas 12 años limpiando baños y vaciando papeleras. No puedes simplemente aparecer y hablar como una académica. Sabrina completó la frase con una sonrisa que no tenía nada de humilde. Como alguien con educación superior, como alguien que podría ser su igual intelectual. El doctor Emilio Sandoval se acercó más, claramente fascinado. Señora Sabrina, por favor, necesitamos entender. Esa pronunciación en mandarín clásico no se aprende por casualidad. Requiere años de inmersión cultural, mentores especializados, acceso a textos antiguos que la mayoría de las personas nunca verán en sus vidas. Sabrina caminó lentamente hacia la ventana panorámica, sus pasos resonando diferente ahora, con más confianza, más autoridad. Ya no tenía la postura encogida de alguien que trataba de ser invisible, sino la presencia erguida de alguien que finalmente podía mostrar su verdadero yo. Doctor Sandoval, comenzó, su voz adquiriendo una cualidad reflexiva. Hace 15 años, yo era la doctora Sabrina Morales de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Tenía un doctorado en lingüística aplicada y otro en lenguas clásicas. Dominaba 14 idiomas modernos con fluidez completa y podía leer textos en 18 idiomas antiguos o en desuso. El impacto de esta revelación fue como una bomba nuclear detonando en la habitación. Los traductores intercambiaron miradas de shock absoluto, mientras que Damián se dejó caer en su silla como si le hubieran quitado todos los huesos del cuerpo. Trabajaba en el proyecto internacional más prestigioso de traducción de textos antiguos jamás emprendido. Continuó Sabrina, su voz adquiriendo fuerza con cada palabra. Era considerada una de las 5 mejores especialistas en lenguas clásicas del mundo. Tenía una casa en los suburbios de Londres, un futuro brillante, reconocimiento internacional, invitaciones para dar conferencias magistrales en Oxford, Harvard, la Sorbona. Damián sintió como si le hubieran dado una patada brutal en el estómago. Durante 12 años había presumido frente a Sabrina sobre sus contactos empresariales, sus inversiones exitosas, su supuesta superioridad intelectual. Y resulta que ella había tenido una carrera académica más prestigiosa que cualquier cosa que él hubiera logrado jamás. ¿Qué pasó?, susurró Ibrahim al-Mansuri, con una mezcla de fascinación y horror en su voz. Los ojos de Sabrina se ensombrecieron, y por un momento el dolor de recuerdos enterrados se reflejó en su rostro. Mi esposo también era profesor universitario, especializado en historia medieval. Pero siempre resintió que mi carrera eclipsara la suya.
Durante años soporté sus comentarios sutiles, sus intentos constantes de minimizar mis logros, sus bromas sobre cómo yo trabajaba tan duro para compensar por ser solo una mujer en un campo dominado por hombres. La habitación estaba tan silenciosa que se podía escuchar la respiración de cada persona presente. Pero cuando la Universidad de Oxford me ofreció la cátedra más prestigiosa en mi campo, cuando me ofrecieron dirigir el nuevo Instituto Internacional de Lenguas Clásicas con un presupuesto de 50 millones de libras, se detuvo, su voz quebrándose ligeramente con el peso de recuerdos dolorosos. Una noche llegué temprano de una conferencia en Berlín y lo encontré en nuestra cama con su estudiante de posgrado de 22 años. Cuando lo confronté, no mostró ni una pizca de remordimiento. Me dijo que yo era una mujer demasiado ambiciosa, que ningún hombre real podría estar con alguien que siempre trataba de ser más inteligente que él. Damián sintió algo extraño moviéndose en su pecho. Por primera vez en años, no era superioridad o desprecio. Era algo parecido a... ¿incomodidad? ¿Vergüenza? No estaba seguro, pero fuera lo que fuera, era profundamente perturbador. Pero la infidelidad no fue lo peor, continuó Sabrina, su voz volviéndose más fuerte y más firme. Lo peor fue descubrir que durante meses había estado saboteando mi trabajo sistemáticamente. Había alterado mis investigaciones, enviado cartas a colegas mintiendo sobre mi competencia profesional, había incluso falsificado documentos para hacer parecer que yo había plagiado trabajos de otros académicos. Dios mío, murmuró la profesora Camila Vargas, llevándose una mano al corazón. Cuando traté de defenderme, nadie me creyó. Él era muy respetado, muy carismático, muy convincente. Logró convencer a todos de que yo estaba teniendo una crisis nerviosa, que estaba inventando acusaciones por celos y despecho. Mi reputación fue destruida en semanas. Las ofertas de trabajo desaparecieron de la noche a la mañana. Colegas que habían sido mis amigos durante años dejaron de responder mis llamadas. Sabrina se volteó hacia Damián, y él pudo ver décadas de dolor, humillación y pérdida reflejadas en sus ojos. Y cuando traté de comenzar de nuevo en otro país, descubrí que estaba embarazada. La profesora Vargas se llevó ambas manos al corazón. ¿Tenía usted una hija? Tengo. Sabrina corrigió con firmeza y orgullo maternal. Sofía tiene ahora 23 años. Se graduó summa cum laude de la Facultad de Medicina. Se especializó en neurología pediátrica y actualmente está haciendo su residencia en el hospital infantil más prestigioso del país. Es lo más hermoso y valioso que he hecho en mi vida. Damián se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración durante toda la explicación de Sabrina. Su historia era como un puñetazo tras otro a su conciencia, y por primera vez en su vida adulta se sintió genuinamente avergonzado de sus acciones, de su arrogancia, de todo lo que representaba. Entonces vine aquí, Sabrina continuó, su voz adquiriendo una dignidad que Damián jamás había notado. Sin documentos que verificaran mi educación, sin referencias que alguien creyera, sin nada excepto mi necesidad desesperada de mantener a mi hija y darle la vida que se merecía. Y durante todos estos años, comenzó Nicolás Villareal, su voz cargada de asombro y respeto creciente. Durante todos estos años he limpiado oficinas de hombres que tienen una fracción de mi educación. Sabrina respondió, mirando directamente a Damián. He escuchado sus conversaciones intelectuales sobre temas que yo dominaba cuando ellos aún estaban aprendiendo el alfabeto. He visto cómo tratan a otros empleados, cómo asumen que dinero e inteligencia son sinónimos, cómo confunden el éxito financiero con la superioridad humana. Cada palabra era un martillazo directo al alma de Damián. Durante años se había jactado frente a sus empleados sobre sus logros empresariales, sus inversiones inteligentes, su supuesta visión superior para los negocios. Y ahora se daba cuenta de que Sabrina había estado allí, escuchando todo, sabiendo que sus brillantes insights eran elementales comparados con el conocimiento que ella poseía. He visto, continuó Sabrina, su voz adquiriendo un filo que cortaba como un láser. Cómo usted, señor Herrera, trata a las personas como si fueran objetos desechables. Cómo humilla a empleados que cometen errores menores. Cómo despide a gente por diversión, solo para demostrar su poder. Cómo se ríe de quienes considera interiores intelectualmente. La oficina estaba tan silenciosa que el sonido de la respiración de cada persona era claramente audible.
Los 5 traductores miraban entre Sabrina y Damián, fascinados y horrorizados por lo que estaban presenciando. Durante 12 años, Sabrina continuó, y ahora había lágrimas en sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de años de rabia contenida finalmente liberándose. He escuchado cómo se burla de la gente que trabaja con sus manos. He visto cómo trata a las secretarias, a los conserjes, a los empleados de mantenimiento, como si el hecho de que tengan trabajos de servicio los hiciera menos valiosos como seres humanos. Damián quería interrumpirla, quería defenderse, pero no podía encontrar palabras, porque sabía en lo más profundo de su ser que cada acusación que Sabrina estaba haciendo era absolutamente cierta. ¿Sabe lo que es tener que fingir ignorancia todos los días?, Sabrina preguntó, y su voz se quebró ligeramente. ¿Sabe lo que es escuchar cómo alguien explica incorrectamente un concepto histórico y tener que quedarse callada porque se supone que usted no sabe nada? ¿Sabe lo que es ver cómo malinterpretan documentos legales importantes y no poder ayudar porque su trabajo es limpiar, no pensar? El doctor Sandoval se acercó a Sabrina claramente emocionado. «Doctora Morales», dijo, usando su título real por primera vez. «No puedo imaginar el dolor que ha debido sentir todos estos años». «El dolor no era solo por mí», Sabrina respondió, secándose las lágrimas con dignidad. «El dolor era por mi hija, que crecía viendo a su madre trabajar en empleos que estaban muy por debajo de sus capacidades. El dolor era por cada empleado que he visto ser humillado en esta oficina, sabiendo que yo tenía el conocimiento para defenderlos, pero no la posición social para ser escuchada». Damián sintió náuseas. Recordó docenas de incidentes a lo largo de los años donde había humillado a empleados frente a Sabrina, donde había hecho comentarios despectivos sobre la gente sin educación, donde había presumido sobre su supuesta superioridad intelectual. Sabrina había estado ahí para cada uno de esos momentos, sabiendo que él era un fraude, que su arrogancia no tenía base real. «¿Por qué nunca dijiste nada?», susurró Damián, finalmente encontrando su voz. «¿Por qué durante 12 años nunca me dijiste quién eras realmente?». Sabrina lo miró con una expresión que era una mezcla de compasión y desprecio. «¿En serio me está preguntando eso? ¿Usted que despide empleados por atreverse a contradecirlo? ¿Usted que humilla públicamente a cualquiera que cuestione su autoridad?». Tenía razón, y Damián lo sabía. Su reputación de tirano empresarial era legendaria. Empleados habían sido despedidos por mucho menos que desafiar su visión del mundo. Además, Sabrina continuó, ¿qué habría ganado diciéndoselo? ¿Habría cambiado su comportamiento? ¿O habría encontrado una manera de usarlo contra mí, como mi ex esposo hizo? Ibrahim al-Mansuri intervino suavemente. «Doctora Morales, ¿nunca consideró regresar al mundo académico? Con sus habilidades, seguramente». «¿Con qué documentos?». Sabrina respondió con una risa amarga. «¿Con qué referencias? Mi ex esposo se aseguró de que mi reputación fuera destruida tan completamente que mis propios colegas creyeran que yo era una mentirosa y una plagiadora. Y después de años fuera del ambiente académico, ¿quién me tomaría en serio?». La doctora Petrov se adelantó, claramente agitada. «Pero, doctora, esto es una injusticia terrible. Con lo que hemos visto hoy, su conocimiento es irrefutable. Podríamos ayudarla a...». «¿Ayudarme?», Sabrina interrumpió, pero no con ira, sino con una tristeza profunda. ¿Dónde estaba esa ayuda durante los últimos 12 años? ¿Dónde estaba cuando necesitaba trabajo desesperadamente? ¿Dónde estaba cuando mi hija preguntaba por qué mamá tenía que trabajar en empleos que claramente estaban por debajo de sus capacidades? Damián se dio cuenta de que Sabrina tenía razón. El mundo académico, como el empresarial, era un lugar donde las conexiones y las percepciones importaban tanto como el conocimiento real. Una mujer de mediana edad, inmigrante, sin la red de contactos apropiada, tendría una batalla imposible por delante, sin importar cuán brillante fuera. Pero lo más doloroso, Sabrina continuó, y ahora las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, no era la humillación personal, era ver cómo mi hija crecía, pensando que este era mi lugar natural en el mundo. Era escuchar cómo otros niños se burlaban de ella porque «tu mamá solo sabe limpiar». Era ver cómo ella trabajaba el triple de duro en la escuela, no por amor al aprendizaje, sino porque tenía miedo de terminar como yo. Esas palabras golpearon a Damián como un rayo.
Se dio cuenta de que su arrogancia y clasismo no solo habían dañado a Sabrina, sino que habían afectado a una generación completa. La hija de Sabrina había crecido viendo a su madre brillante ser tratada como si fuera ignorante, y eso había dejado cicatrices que probablemente durarían toda la vida. En ese momento, Damián comprendió algo que cambiaría todo. Había estado viviendo una mentira durante décadas, creyendo que su riqueza lo hacía superior, cuando en realidad había estado compartiendo su espacio con alguien infinitamente más valioso y nunca se había dado cuenta. Y ahora era demasiado tarde para recuperar todo lo que había perdido por su ceguera voluntaria. El peso del silencio que siguió a la revelación de Sabrina era tan abrumador que parecía succionar el oxígeno de la habitación. Damián Herrera permanecía hundido en su silla de cuero, con el rostro pálido como papel y los ojos vidriosos, procesando lentamente la magnitud de lo que acababa de descubrir. Durante 12 años había compartido su oficina con una de las mentes más brillantes del mundo académico, y había sido demasiado arrogante y ciego para darse cuenta. Los 5 traductores rodeaban a Sabrina como discípulos ante un maestro, sus expresiones mezclando reverencia, vergüenza y una fascinación profunda. Era como si hubieran presenciado la resurrección de una leyenda académica que creían perdida para siempre. Doctora Morales. La doctora Anastasia Petrov fue la primera en romper el silencio sagrado, su voz temblando de emoción contenida. Lo que nos ha compartido es una tragedia académica de proporciones épicas, pero también es la demostración más extraordinaria de resistencia intelectual que he presenciado en mis 25 años de carrera. Sabrina asintió con una sonrisa triste, pero en sus ojos ahora brillaba algo que había estado ausente durante años: orgullo propio. Por primera vez en más de una década, no tenía que esconder quién era realmente. Gracias, doctora Petrov. Pero ahora, Sabrina se dirigió nuevamente hacia el documento que yacía sobre el escritorio de Damián. Creo que el señor Herrera aún necesita saber qué dice exactamente este texto. Damián levantó la vista lentamente, como si estuviera emergiendo de un trance profundo. ¿El documento?, murmuró con voz ronca. Sí. Sabrina respondió con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que había dominado la habitación. Usted dijo que había $200 millones dependiendo de esta traducción. Asumo que aún es importante para usted. La mención del dinero fue como una bofetada que devolvió a Damián a la realidad inmediata. Se incorporó bruscamente en su silla, recordando súbitamente la crisis empresarial que había iniciado todo este encuentro extraordinario. Sí, exclamó, su voz recuperando parte de su urgencia anterior. La traducción. Sabrina. Doctora Morales. Por favor, necesito saber qué dice. Sabrina tomó las páginas del documento con manos firmes y las estudió una vez más. Los traductores se acercaron instintivamente, ansiosos por escuchar la interpretación de alguien que claramente tenía habilidades que ellos solo podían soñar con poseer. Antes de traducir el contenido completo, Sabrina dijo, su voz adquiriendo el tono profesional de una académica experimentada: «Debo explicarle algo sobre la naturaleza de este documento, señor Herrera». «¿Qué quiere decir?» «Este no es simplemente un contrato comercial, como usted asumió», Sabrina explicó, mirándolo directamente a los ojos. «Es un testamento ancestral». «Específicamente, es el testamento de su bisabuelo, Emilio Herrera, escrito en 1943, antes de huir de Europa durante la Segunda Guerra Mundial». El impacto de esta revelación golpeó a Damián como un rayo. Mi bisabuelo. Pero eso es imposible. Mi familia nunca me habló de ningún testamento. Su bisabuelo era un hombre extraordinariamente culto, continuó Sabrina, ignorando la interrupción. Hablaba múltiples idiomas y tenía una profunda desconfianza hacia las instituciones legales tradicionales. Por eso escribió su testamento en varios idiomas antiguos, asegurándose de que solo alguien con educación excepcional pudiera acceder a su verdadero contenido. Ibrahim al-Mansuri se adelantó, fascinado. ¿Está diciendo que el señor Herrera ha estado tratando de traducir la herencia de su propia familia? Exactamente. Sabrina asintió. Y ahora entiendo por qué los representantes de Petrov Industries insistieron en que la traducción fuera perfecta antes de proceder con cualquier transacción. Ellos sabían lo que contenía este documento. Damián se puso de pie abruptamente,
caminando nerviosamente alrededor de su escritorio. ¿Qué contiene? Por favor, dígamelo de una vez. Sabrina respiró profundamente y comenzó a traducir con una voz clara y autoritativa. Yo, Emilio Herrera, en pleno uso de mis facultades mentales y consciente de que los tiempos oscuros se avecinan, dejo este testamento para mi descendencia futura. He acumulado una fortuna considerable no solo en propiedades y oro, sino en conocimiento y sabiduría que trasciende el valor monetario. Damián se había quedado paralizado, colgando de cada palabra. Sin embargo, he observado cómo la riqueza puede corromper el alma humana, cómo puede hacer que los hombres se olviden de su humanidad y traten a otros como inferiores. Por eso establezco las siguientes condiciones para que mi herencia sea reclamada completamente. ¿Condiciones? Damián susurró, sintiendo como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. Sabrina continuó leyendo. Primero, mi descendiente debe demostrar que comprende el valor de todas las personas, independientemente de su posición social o económica. Segundo, debe mostrar humildad genuina y reconocer que el conocimiento y la sabiduría pueden encontrarse en los lugares más inesperados. Tercero, debe estar dispuesto a usar su riqueza no solo para su beneficio personal, sino para elevar a otros. La habitación estaba tan silenciosa que se podía escuchar el latido del corazón de cada persona presente. Si estas condiciones se cumplen, Sabrina continuó, mi descendiente tendrá acceso no solo a las propiedades que ya conoce, sino a un tesoro adicional que he mantenido oculto. 300 millones de dólares en oro y valores depositados en bancos suizos, así como una colección de arte valorada en otros 200 millones. Damián se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. ¿500 millones adicionales? ¡Eso es imposible! Pero hay más. Sabrina continuó implacablemente. Sin embargo, si mi descendiente demuestra ser arrogante, cruel con aquellos que considera inferiores, o usa su posición para humillar a otros, entonces toda la herencia, incluyendo las propiedades que ya posee, será transferida automáticamente a instituciones benéficas dedicadas a la educación de los desfavorecidos. El color se drenó completamente del rostro de Damián. Se dio cuenta de que no solo tenía la oportunidad de ganar 500 millones adicionales, sino que podría perder todo lo que ya tenía. Hay una cláusula final, Sabrina dijo, su voz adquiriendo un tono casi profético. El juicio de si estas condiciones se han cumplido no será hecho por abogados o jueces, sino por la persona que traduzca este documento. Esa persona, por el mero hecho de poder leerlo, habrá demostrado poseer la sabiduría y el conocimiento necesarios para evaluar el carácter de mi descendiente. Un silencio sepulcral llenó la oficina. Todos los presentes se dieron cuenta de la ironía devastadora de la situación. Sabrina, la mujer que Damián había humillado y despreciado durante 12 años, tenía ahora el poder de decidir su destino financiero completo. ¿Está diciendo que usted tiene que juzgar si merezco mi herencia? Damián preguntó con voz temblorosa. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Sabrina respondió con una calma sobrenatural. Dr. Emilio Sandoval se acercó, claramente emocionado por las implicaciones históricas. Doctora Morales, esto es extraordinario. El bisabuelo del señor Herrera creó un mecanismo de justicia intergeneracional. Sabía que la riqueza podría corromper a sus descendientes, así que creó un sistema para proteger tanto su legado como su fortuna. Exactamente. Sabrina asintió. Emilio Herrera era claramente un hombre de gran sabiduría. Entendía que el verdadero valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por cómo trata a otros seres humanos. Damián se dejó caer en su silla, la magnitud de la situación golpeándolo como una avalancha. Durante décadas había presumido de ser un empresario self-made, cuando en realidad gran parte de su fortuna inicial había venido de propiedades heredadas que nunca había cuestionado. Y ahora descubría que esa herencia venía con condiciones morales que él había estado violando sistemáticamente durante años. Sabrina, dijo con voz quebrada, ¿qué va a decidir? Sabrina lo miró durante un largo momento, y en sus ojos se reflejaba el peso de 12 años de humillaciones, de ser tratada como invisible, de escuchar cómo él despreciaba a personas trabajadoras como ella. Señor Herrera, dijo finalmente, durante 12 años he sido testigo silencioso de cómo usted trata a sus empleados. He visto cómo humilla a secretarias por errores menores,
cómo despide a trabajadores de mantenimiento por diversión, cómo se burla de cualquiera que considera inferior intelectualmente. Damián sintió náuseas crecientes con cada palabra. He visto cómo presume de su riqueza frente a personas que ganan en un año lo que usted gasta en un traje. He escuchado cómo habla de los trabajadores como si fueran objetos desechables, como si su valor como seres humanos estuviera determinado por el tamaño de su cuenta bancaria. Los traductores observaban la escena con fascinación morbosa, conscientes de que estaban presenciando un momento de justicia cósmica. Pero, Sabrina continuó, y había algo diferente en su tono. También he visto algo más en estos últimos momentos. Damián levantó la vista con una chispa de esperanza desesperada. He visto a un hombre confrontando su propia arrogancia por primera vez en décadas. He visto shock genuino en sus ojos cuando se dio cuenta de que había estado subestimando a alguien durante años. He visto lo que podría ser el comienzo de la humildad real. Sabrina se acercó al escritorio y puso su mano sobre el documento. Su bisabuelo escribió una cláusula más que no he mencionado aún, dijo, y todos en la habitación se inclinaron hacia adelante. ¿Qué cláusula? Damián susurró. Si mi descendiente demuestra capacidad genuina de cambio, si reconoce sus errores pasados y se compromete sinceramente a ser mejor, entonces se le dará una oportunidad de redención, pero esa redención debe ser demostrada a través de acciones, no solo palabras. Damián sintió como si acabara de recibir una segunda oportunidad en la vida. ¿Qué significa eso exactamente? Sabrina sonrió por primera vez desde que había comenzado toda esta extraordinaria revelación. Significa, señor Herrera, que el destino de su herencia no se decidirá hoy. Se decidirá por cómo elija vivir su vida de aquí en adelante. Pero entonces añadió algo que hizo que el corazón de Damián se detuviera. Sin embargo, hay un plazo. Según el testamento, tiene exactamente un año para demostrar que ha cambiado realmente. Y yo seré quien juzgue si ese cambio es genuino. La habitación se llenó de una tensión eléctrica. Damián se dio cuenta de que los próximos 12 meses determinarían no solo su futuro financiero, sino el tipo de hombre que elegiría ser por el resto de su vida. Y todo dependía de la mujer que había despreciado durante años, quien ahora tenía el poder absoluto sobre su destino. El aire en la oficina se había vuelto tan denso que parecía líquido. Damián Herrera permanecía inmóvil en su silla, procesando lentamente la bomba nuclear que Sabrina acababa de detonar en su mundo. Un año. Tenía exactamente un año para demostrar que podía convertirse en el tipo de hombre que su bisabuelo había esperado que fuera, bajo el juicio de la mujer que había humillado sistemáticamente durante 12 años. Las manecillas del reloj Patek Philippe en su muñeca parecían burlarse de él, marcando cada segundo que pasaba como una cuenta regresiva hacia su posible ruina total. 500 millones de dólares adicionales colgaban en el balance, pero más aterrador aún era la posibilidad de perder todo lo que ya tenía. Un año, murmuró, su voz apenas audible. Sus manos temblaban ligeramente mientras se aflojaba la corbata de seda, sintiendo como si se estuviera asfixiando. Los 5 traductores permanecían como espectadores fascinados de este drama shakespeariano que se desarrollaba ante sus ojos. Nunca habían presenciado un momento donde la justicia cósmica se manifestara de manera tan brutal y poética. Doctora Morales, el doctor. Emilio Sandoval rompió el silencio con voz reverente. ¿El testamento especifica qué tipo de acciones constituirían evidencia de cambio genuino? Sabrina consultó nuevamente el documento, sus ojos recorriendo las líneas con la fluidez de alguien que dominaba completamente los idiomas antiguos en los que estaba escrito. El testamento es sorprendentemente específico, respondió, su voz adquiriendo el tono profesional de una académica analizando un texto histórico. Emilio Herrera era claramente un hombre que entendía la naturaleza humana profundamente. Se dirigió hacia la ventana panorámica, contemplando la ciudad que se extendía abajo, las mismas vistas que Damián había usado durante años como símbolo de su dominio sobre el mundo. Dice textualmente: la redención no se medirá por grandes gestos públicos diseñados para impresionar, sino por pequeños actos cotidianos de respeto hacia aquellos que la sociedad considera insignificantes. Se medirá por la capacidad de escuchar verdaderamente a otros,
de reconocer el valor inherente en cada ser humano, independientemente de su posición económica o social. Damián sintió como si cada palabra fuera una puñalada dirigida específicamente a sus comportamientos pasados. Continúa diciendo, Sabrina siguió leyendo, un hombre verdaderamente cambiado no solo dejará de humillar a otros, sino que activamente trabajará para elevarlos. Usará su posición de poder no para dominar, sino para servir. Y más importante aún, aprenderá que la verdadera riqueza no se cuenta en monedas, sino en las vidas que toca positivamente. Ibrahim al-Mansuri se acercó, claramente emocionado por las implicaciones filosóficas del testamento. Es extraordinario. El bisabuelo del señor Herrera creó un mecanismo de justicia intergeneracional que anticipa y corrige la corrupción moral que la riqueza puede causar. Exactamente, Sabrina asintió. Pero hay más. El testamento especifica que el juicio no se basará únicamente en acciones públicas, sino en el tratamiento hacia empleados, subordinados, y especialmente hacia aquellos que no tienen poder para defenderse. Esas palabras golpearon a Damián como un rayo. Se dio cuenta de que durante años había sido especialmente cruel con empleados que no podían arriesgarse a contradecirlo, por miedo a perder sus trabajos. Sabrina. Damián finalmente encontró su voz, que sonaba ronca y desesperada. Necesito preguntarte algo. ¿Qué, señor Herrera? ¿Por qué me estás dando esta oportunidad? Después de todo lo que te he hecho, después de 12 años de tratarte como si fueras invisible, como si fueras menos que humana, ¿por qué no simplemente declaras que he fallado y terminas con esto? La pregunta colgó en el aire como una confesión desgarradora. Por primera vez en décadas, Damián estaba mostrando vulnerabilidad real, reconociendo explícitamente su crueldad pasada. Sabrina se volteó desde la ventana, y en sus ojos había una mezcla compleja de dolor, comprensión y algo que podría haber sido compasión. Porque, señor Herrera, a pesar de todo lo que me ha hecho sufrir, he visto algo en estos últimos momentos que me da esperanza. ¿Qué has visto? He visto a un hombre confrontando su propia arrogancia por primera vez en su vida adulta. He visto shock genuino cuando descubrió que había estado subestimando a alguien durante años. Y más importante, he visto lo que parece ser remordimiento real. Damián sintió lágrimas amenazando con formarse en sus ojos, algo que no había experimentado en décadas. Además, Sabrina continuó, su bisabuelo era un hombre sabio. Entendía que las personas pueden cambiar si se les da la motivación correcta y las circunstancias adecuadas. Está apostando a que usted tiene la capacidad de convertirse en el hombre que debería haber sido desde el principio. La profesora Camila Vargas intervino suavemente. Doctora Morales, ¿el testamento proporciona alguna guía sobre cómo debería estructurarse este año de prueba? Sí. Sabrina consultó nuevamente el documento. Emilio Herrera propuso lo que llamó el camino de la humildad. Específicamente, sugiere que su descendiente dedique tiempo significativo trabajando directamente con empleados de todos los niveles, aprendiendo sus historias, entendiendo sus desafíos y, más importante, reconociendo su humanidad completa. Damián se puso de pie abruptamente, caminando hacia su bar personal y sirviendo un vaso de agua. Sus manos temblaban tanto que derramó parte del líquido. ¿Qué estás proponiendo exactamente?, preguntó, volteándose hacia Sabrina. No estoy proponiendo nada aún, Sabrina respondió con una calma que contrastaba con la agitación de Damián. Pero tengo una pregunta para usted. ¿Está realmente dispuesto a cambiar? ¿O solo está asustado de perder su dinero? La pregunta cortó como un láser directo al corazón del asunto. Damián se dio cuenta de que esta era la pregunta más importante que le habían hecho en su vida. Yo no lo sé, admitió finalmente, su honestidad sorprendiendo a todos en la habitación. Durante tantos años he definido mi valor personal por mi riqueza, por mi poder sobre otros. No estoy seguro de saber quién soy sin esas cosas. Esa, dijo Sabrina con una sonrisa triste, es la respuesta más honesta que le he escuchado dar en 12 años. Nicolás Villareal se adelantó, claramente conmovido por lo que estaba presenciando. Señor Herrera, si me permite una observación personal, lo que está sucediendo aquí es extraordinario. La mayoría de las personas viven toda su vida sin enfrentar realmente quiénes son. Usted tiene una oportunidad única de redefinirse completamente. Pero, la doctora Anastasia Petrov añadió con caución académica, el cambio genuino es increíblemente difícil.
requiere no solo reconocer comportamientos pasados, sino desarraigar patrones de pensamiento que han sido reforzados durante décadas. Damián absorbió las palabras de ambos traductores, sintiendo el peso de la transformación que se esperaba de él. «Sabrina», dijo finalmente, volteándose hacia ella con una expresión que mezclaba desesperación y determinación. «Necesito hacerte una propuesta». «¿Qué tipo de propuesta?» «Quiero que trabajemos juntos durante este año». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. «¿Trabajar juntos?», Sabrina repitió, claramente sorprendida. «Sí». Damián comenzó a caminar nerviosamente alrededor de su oficina, su mente moviéndose a velocidad vertiginosa. «Tú conoces mis fallas mejor que nadie. Has sido testigo de mi peor comportamiento durante 12 años. Si alguien puede ayudarme a cambiar realmente, eres tú». Los traductores intercambiaron miradas fascinadas. La ironía de la situación era casi poética. El hombre que había despreciado a Sabrina ahora le estaba pidiendo que fuera su mentora en humanidad. «¿Qué tienes en mente exactamente?», Sabrina preguntó, su tono cauteloso pero no completamente cerrado a la idea. «Quiero que seas mi consultora de transformación personal», Damián dijo, las palabras sonando extrañas en su boca. «Quiero que me ayudes a entender cómo he dañado a las personas, cómo puedo hacer mejor las cosas, cómo puedo convertirme en el tipo de líder que realmente merece tener empleados». «Señor Herrera», Sabrina dijo lentamente, ¿se da cuenta de lo que está pidiendo? Está pidiendo a la mujer que humilló durante 12 años que lo ayude a convertirse en una mejor persona. ¿No ve la ironía en eso?» «Veo exactamente la ironía», Damián respondió, y por primera vez en la conversación, había una firmeza genuina en su voz. «Y esa es precisamente la razón por la cual necesito tu ayuda. Tú has visto lo peor de mí. Conoces cada uno de mis defectos, cada momento cruel, cada acto de arrogancia. Si puedo cambiar a los ojos de alguien que tiene todas las razones para odiarme, entonces tal vez el cambio sea real». Ibrahim al-Mansuri se acercó, claramente emocionado. «Doctora Morales, esto es extraordinario. Sería como un experimento social de proporciones épicas. La transformación de un hombre poderoso bajo la guía de alguien que fue víctima de su arrogancia. Pero», la profesora Vargas añadió con preocupación, «también sería increíblemente arriesgado emocionalmente para la doctora Morales. Trabajar tan de cerca con alguien que la ha humillado durante años». Sabrina levantó una mano, pidiendo silencio mientras procesaba la propuesta de Damián. Caminó hacia el escritorio, tocando ligeramente el testamento que había cambiado todo. «Señor Herrera», dijo finalmente, «si acepto esto, hay condiciones. Las que sean». Damián respondió inmediatamente. «Primera, autonomía completa. Si voy a evaluar su progreso genuinamente, necesito poder tomar decisiones sin su interferencia. Eso incluye hablar con empleados, hacer cambios en políticas, implementar programas». «Acordado». Segunda, transparencia total. No más secretos, no más pretensiones. Si vamos a hacer esto, necesito ver quién es usted realmente, no la persona que pretende ser. «Acordado». Tercera, si en cualquier momento determino que está fingiendo el cambio o manipulando la situación, terminaré el experimento inmediatamente y dictaminaré que ha fallado las condiciones del testamento. Damián tragó saliva nerviosamente. «Entendido». Y cuarta, Sabrina hizo una pausa dramática. «Quiero documentar todo este proceso. Si vamos a hacer esto, será un caso de estudio sobre transformación personal que podría ayudar a otras personas en situaciones similares». «¿Documentar?», Damián preguntó, sintiéndose súbitamente vulnerable. «Sí, entrevistas, observaciones, análisis de progreso. Todo será registrado académicamente». Damián se dio cuenta de que estaba aceptando no solo cambiar, sino hacerlo bajo escrutinio académico completo. Su transformación, o fracaso, sería estudiada y analizada. «¿Acepta estas condiciones?», Sabrina preguntó. Damián miró alrededor de la oficina que había sido su santuario de poder durante años, luego hacia los 5 traductores que habían sido testigos de su humillación más completa, y finalmente hacia Sabrina, la mujer que ahora tenía control absoluto sobre su futuro. «Acepto», dijo finalmente, «todas las condiciones». Sabrina extendió su mano hacia él. «Entonces, señor Herrera,
comencemos su transformación. Cuando Damián estrechó su mano, se dio cuenta de que estaba tocando la mano de alguien que había sido invisible para él durante 12 años, pero que ahora se había convertido en la persona más importante de su vida. Su destino estaba completamente en sus manos. 3 días después del encuentro que había cambiado todo, Damián Herrera se encontró haciendo algo que jamás había imaginado en sus 48 años de vida, esperando nerviosamente en el lobby de su propio edificio para reunirse con Sabrina, no como jefe y empleada, sino como estudiante y maestra en el arte más difícil del mundo, convertirse en un mejor ser humano. Durante las últimas 72 horas, había pasado las noches despierto, procesando la magnitud de lo que había descubierto sobre sí mismo. Su apartamento penthouse de $5 millones, que antes había sido su refugio de lujo, ahora se sentía como una prisión dorada que reflejaba la vacuidad de su existencia anterior. La noticia de que Sabrina Morales había resultado ser una académica de renombre mundial se había filtrado rápidamente por el edificio corporativo. Los empleados susurraban en los pasillos, intercambiando miradas de asombro y una satisfacción apenas disimulada al ver que el tirano que los había aterrorizado durante años había sido humillado por alguien a quien había considerado insignificante. Damián había pasado horas frente al espejo, practicando cómo abordar esta nueva realidad. Durante décadas, su identidad había estado construida sobre la base de su superioridad percibida sobre otros. Ahora, esa base se había desmoronado completamente, dejándolo sin una brújula moral para navegar este territorio desconocido. El sonido de pasos elegantes resonando en el mármol del lobby lo sacó de sus pensamientos. Sabrina apareció, y Damián todavía luchaba por reconciliar la imagen que tenía de ella con la realidad que ahora conocía. Ya no llevaba el uniforme azul marino de limpieza, sino un traje de negocios profesional que la hacía verse como la académica distinguida que realmente era. Pero lo que más lo impactaba era la transformación en su postura y presencia. Ya no caminaba con la cabeza gacha y los hombros encogidos de alguien tratando de ser invisible. Ahora había una confianza natural en cada movimiento, una autoridad intelectual que había estado escondida durante 12 años bajo capas de supervivencia económica y dignidad forzada. «Buenos días, señor Herrera». Sabrina lo saludó con una sonrisa profesional que mantenía la distancia apropiada entre mentora y estudiante. «Buenos días, doctora Morales», Damián respondió, y todavía se sorprendía de lo natural que sonaba usar su título real. «¿Está lista para empezar?» «Más que lista», Sabrina respondió, ajustando la carpeta que llevaba bajo el brazo. «Pero antes de subir a su oficina, hay algo que necesito que haga». «¿Qué cosa?» «Quiero que caminemos por todo el edificio, desde el sótano hasta el último piso. Y quiero que realmente mire a cada persona que encontremos». Damián parpadeó, confundido. «¿Mirar cómo?» «Como a seres humanos completos», Sabrina explicó con paciencia académica. «No como empleados, no como números en una nómina, sino como personas con historias, sueños, familias, desafíos. Quiero que trate de ver lo que ha estado ignorando durante años». La petición parecía simple en superficie, pero Damián se dio cuenta de que era profundamente desafiante. Durante décadas, había navegado por su edificio como un rey marchando a través de su reino, viendo a las personas principalmente como obstáculos o recursos para sus objetivos. «¿Por qué empezar con esto?», preguntó mientras se dirigían hacia los ascensores. «Porque…» Sabrina presionó el botón del sótano. «Antes de que pueda cambiar cómo trata a las personas, necesita cambiar cómo las ve. Y antes de que pueda verlas realmente, necesita reconocer que no las ha estado viendo en absoluto». Las puertas del ascensor se abrieron en el nivel B2, el sótano más profundo del edificio donde estaban ubicadas las máquinas de mantenimiento, los almacenes y las oficinas del personal de servicios. Damián se dio cuenta de que no había estado en ese nivel en más de 5 años. El contraste con su oficina en el piso 45 era brutal. Los techos eran bajos, la iluminación era fluorescente e impersonal, y el aire tenía el olor característico de los espacios industriales. Era un recordatorio visceral de que su torre corporativa tenía capas de trabajadores invisibles que mantenían funcionando su mundo de lujo. «Señor Herrera», una voz sorprendida los saludó. Era Carlos Mendoza, supervisor de mantenimiento, un hombre de unos 50 años con manos curtidas por décadas de trabajo manual.
Su expresión mostraba una mezcla de shock y nerviosismo al ver al CEO en territorio que raramente visitaba. «¿Carlos?», Damián respondió, pero entonces se detuvo. Se dio cuenta de que no sabía nada más sobre este hombre más allá de su nombre y función laboral. Sabrina le dio un suave codazo, recordándole el propósito de este ejercicio. «Carlos», Damián comenzó de nuevo, su voz sonando incómoda pero genuina. ¿Cómo está usted hoy?» La pregunta era tan inesperada que Carlos parpadeó varias veces antes de responder. «Bien, señor Herrera. Solo revisando los sistemas de ventilación». «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?», Damián preguntó, tratando de sonar natural, pero claramente luchando con esta forma desconocida de interacción. 17 años, señor», Carlos respondió, su postura relajándose ligeramente ante la aparente sinceridad de la pregunta. 17 años, Damián repitió, y pudo escuchar la sorpresa en su propia voz. Este hombre había sido parte de su empresa durante casi 2 décadas, y esta era probablemente la conversación más larga que habían tenido jamás. Sabrina observaba el intercambio con atención clínica, tomando notas mentales sobre cómo Damián navegaba esta nueva forma de interacción social. «Carlos», Sabrina intervino suavemente, «¿le importaría contarnos un poco sobre su trabajo? El señor Herrera está interesado en entender mejor cómo funcionan todas las partes de la empresa». Carlos miró entre Sabrina y Damián, claramente confundido por esta nueva dinámica, pero respondió con el orgullo profesional de alguien que conocía su trabajo íntimamente. «Bueno, doctora, mantengo todos los sistemas mecánicos del edificio: calefacción, ventilación, aire acondicionado, plomería, sistemas eléctricos de emergencia. También coordino con los equipos de limpieza y seguridad, para asegurar que todo funcione sin problemas». Mientras Carlos hablaba, Damián se dio cuenta de algo que lo golpeó como un rayo. Este hombre era responsable de mantener funcionando la infraestructura que hacía posible que él trabajara cómodamente en su oficina climatizada del piso 45. Sin Carlos y su equipo, todo su mundo corporativo se desmoronaría. Es mucha responsabilidad», Damián comentó, y por primera vez sonó genuinamente impresionado. «Sí, señor», Carlos asintió, «especialmente durante las temporadas extremas. Trabajo turnos de 16 horas cuando hay emergencias para asegurar que todos puedan trabajar cómodamente». «¿16 horas?», Damián repitió, shock genuino en su voz. «A veces más», Carlos sonrió con cansancio. «Mi esposa siempre dice que estoy más casado con este edificio que con ella». Era una broma casual, pero golpeó a Damián con fuerza inesperada. Se dio cuenta de que mientras él se quejaba de trabajar 10 horas en su oficina lujosa, Carlos trabajaba turnos que duplicaban eso en condiciones mucho más difíciles. ¿Tiene familia?», Damián preguntó, la pregunta sonando extraña en su boca. «3 hijos», Carlos respondió con orgullo inmediato. «Mi hija mayor acaba de empezar la universidad estudiando ingeniería. Mi hijo está en su último año de preparatoria, quiere estudiar medicina, y mi pequeña está en primaria, pero ya dice que quiere ser astronauta». Damián sintió algo moviéndose en su pecho que no había experimentado en años. Era algo parecido a ¿respeto? ¿Admiración? Este hombre estaba criando 3 hijos con aspiraciones académicas mientras trabajaba turnos agotadores en un trabajo físicamente demandante. Eso es increíble, Carlos», Damián dijo, y para su sorpresa, realmente lo sentía. Sabrina observaba la interacción con fascinación profesional. Podía ver cómo Damián estaba luchando con conceptos que deberían haber sido básicos, que sus empleados eran personas completas con vidas, sueños y desafíos fuera del trabajo. «¿Puedo preguntarle algo, Carlos?», Sabrina intervino. «Por supuesto, doctora. ¿Cómo se siente trabajando aquí? ¿Se siente valorado por su contribución?». La pregunta colgó en el aire con peso palpable. Carlos miró nerviosamente entre Sabrina y Damián, claramente no seguro de cuánta honestidad era segura. Es un buen trabajo», dijo finalmente, su respuesta cuidadosamente neutral. «Carlos», Damián dijo suavemente, «me gustaría que fuera completamente honesto. No habrá consecuencias negativas, se lo prometo». Carlos estudió el rostro de Damián durante un largo momento, buscando signos de sinceridad. «Honestamente, señor Herrera», comenzó lentamente, «a veces siento que somos invisibles. Trabajamos duro para mantener este lugar funcionando, pero raramente recibimos reconocimiento. Cuando algo funciona bien, nadie lo nota.
Solo escuchamos de ustedes cuando algo se rompe. Las palabras fueron como puñaladas suaves pero precisas. Damián se dio cuenta de que Carlos tenía razón. Él solo interactuaba con el personal de mantenimiento cuando había problemas, nunca para reconocer el trabajo bien hecho. También, Carlos continuó, claramente animándose por la aparente receptividad de Damián. Los salarios no han sido ajustados por inflación en 3 años. Mi esposa tuvo que empezar a trabajar medio tiempo para que pudiéramos pagar la universidad de nuestra hija. Damián sintió una punzada de vergüenza. Había gastado más dinero en su último traje de lo que Carlos probablemente ganaba en un mes, y nunca había considerado cómo la inflación afectaba a sus empleados de nivel más bajo. Carlos, Damián dijo, su voz cargada con una emoción que no había sentido en años. Gracias por ser honesto conmigo, y quiero disculparme por no haber prestado atención a estas cosas antes. Carlos parpadeó, claramente sorprendido por la disculpa. ¿Hay algo específico que podríamos hacer para mejorar las condiciones para usted y su equipo? Damián preguntó. Bueno, Carlos miró a Sabrina, quien lo animó con una sonrisa. Un aumento salarial sería increíble, y tal vez mejores herramientas para algunos de los equipos más antiguos. También sería genial si pudiéramos tener un pequeño espacio de descanso aquí abajo, algo donde podamos comer lunch sin tener que hacerlo junto a las máquinas. Cada sugerencia era completamente razonable, y Damián se dio cuenta de que probablemente podría implementar todas ellas con menos dinero del que gastaba en vino en un mes. Carlos, Damián dijo con firmeza, voy a hacer que esas cosas sucedan, y quiero que sepa que su trabajo es valorado, incluso si no he sido bueno comunicándolo. Cuando finalmente se despidieron de Carlos y continuaron su recorrido, Sabrina permaneció en silencio durante varios minutos, permitiendo que Damián procesara la experiencia. ¿Cómo se sintió eso?, preguntó finalmente mientras subían al siguiente nivel. Abrumador, Damián admitió. Me di cuenta de que he estado operando en una burbuja completa. Carlos ha estado manteniendo mi mundo funcionando durante 17 años, y yo ni siquiera sabía que tenía familia. ¿Y qué más notó? Damián consideró la pregunta cuidadosamente. Notó que cuando realmente presté atención a él como persona, no como empleado, pude ver cuánto se preocupa por su trabajo, por su familia, por hacer las cosas bien. Es admirable. Sabrina asintió aprobadoramente. Esa es exactamente la transformación de perspectiva que su bisabuelo esperaba. Ver a las personas como seres humanos completos, no como funciones en su organización. Mientras caminaban por el siguiente piso, Damián se sintió como si estuviera viendo su propia empresa por primera vez. Cada empleado con quien interactuaban tenía una historia, una vida fuera del trabajo, desafíos y sueños que él nunca había considerado. Y se estaba dando cuenta de que esta ceguera voluntaria había sido la fuente de su arrogancia durante años. El recorrido continuó por 5 pisos más, y con cada empleado que conocía realmente por primera vez, Damián sentía como si estuviera despertando de una pesadilla de décadas de duración. En el departamento de contabilidad, conoció a María Elena Vázquez, madre soltera de 2 niños que trabajaba turnos dobles para pagar las clases de ballet de su hija. En recursos humanos, habló con Jorge Santana, veterano de guerra que había encontrado propósito ayudando a otros veteranos a conseguir empleo en la empresa. Cada conversación era como una bofetada suave pero persistente a su conciencia. Durante años había reducido a estas personas a números en planillas, a funciones en organigramas, sin nunca considerar la riqueza de experiencias humanas que existía más allá de sus roles corporativos. ¿Dónde quiere ir ahora?, Sabrina preguntó mientras salían del piso 18. ¿Qué tal la cafetería?, Damián sugirió, sorprendiéndose a sí mismo. Nunca he comido ahí. Siempre ordeno comida de restaurantes caros a mi oficina. Sabrina sonrió con aprobación. Excelente idea. La cafetería es donde realmente se puede observar las dinámicas sociales de una empresa. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 12, Damián fue golpeado inmediatamente por el aroma de comida casera y el bullicio de conversaciones animadas. La cafetería estaba llena de empleados de todos los niveles, desde secretarias hasta ejecutivos de nivel medio, todos comiendo juntos en un ambiente que era sorprendentemente cálido y comunitario. Señor Herrera, una voz familiar lo saludó. Era Rosa Delgado,
La supervisora de la cafetería, una mujer de unos 60 años con una sonrisa genuina, que había estado administrando este espacio durante los últimos 8 años. «Rosa, buenos días», Damián respondió, y se dio cuenta de que esta era probablemente la tercera vez que había hablado con ella directamente en todos esos años. «¿Va a almorzar con nosotros hoy?», Rosa preguntó, su sorpresa evidente pero cálida. «Sí, está bien», Damián respondió, sintiéndose extrañamente nervioso. «Por supuesto, tenemos sancocho dominicano hoy. Está delicioso. ¿Quiere que le sirva?». Damián asintió, observando cómo Rosa se movía detrás del mostrador, con una eficiencia nacida de años de experiencia. Sus movimientos eran seguros, profesionales, y había un genuino cuidado en cómo preparaba cada plato. Mientras esperaban en la fila, Sabrina observó cómo otros empleados reaccionaban a la presencia de Damián en su territorio. Algunos parecían nerviosos, otros curiosos, pero la mayoría simplemente continuaba con sus conversaciones después del shock inicial. «Rosa», Sabrina intervino mientras esperaban. «¿Le importaría contarnos sobre su trabajo aquí?». «Por supuesto, doctora», Rosa respondió con entusiasmo. «Administro toda la operación de la cafetería, planifico menús, manejo inventario, superviso al personal de cocina y trato de asegurar que todos tengan opciones saludables a precios justos». «¿Precios justos?», Damián preguntó, genuinamente curioso. «Sí, señor Herrera. Muchos de nuestros empleados tienen presupuestos apretados, especialmente los de nivel de entrada. Trabajo duro para mantener los precios bajos sin sacrificar calidad. A veces uso mi propio presupuesto para subsidiar ingredientes más caros». Damián se quedó paralizado. «¿Usa su propio dinero?». «A veces», Rosa admitió con una sonrisa modesta. «Como cuando quiero hacer algo especial para cumpleaños o celebraciones. Los empleados felices trabajan mejor, ¿no?». La generosidad casual de Rosa, usando sus propios recursos limitados para mejorar la experiencia de otros empleados, golpeó a Damián como un rayo. Aquí estaba una mujer que ganaba una fracción de su salario, pero que mostraba más liderazgo genuino y cuidado por otros de lo que él había demostrado jamás. Cuando recibieron sus platos, Sabrina guió a Damián hacia una mesa en el centro de la cafetería, rechazando deliberadamente las mesas más privadas en las esquinas. «¿Por qué aquí?», Damián preguntó mientras se sentaban. «Porque quiero que observe», Sabrina respondió. «Mire alrededor. ¿Qué ve?». Damián siguió su consejo, realmente observando la cafetería por primera vez. Vio a un grupo de secretarias riéndose de algo en sus teléfonos, claramente disfrutando de su descanso. En otra mesa, vio a empleados de diferentes departamentos colaborando en lo que parecía ser un proyecto voluntario. En la esquina, notó a un ejecutivo de nivel medio ayudando a un empleado más joven con lo que parecían ser documentos de trabajo. «Veo comunidad», Damián dijo lentamente, sorprendido por su propia observación. «Exactamente», Sabrina asintió. «Ve relaciones humanas genuinas, colaboración espontánea, apoyo mutuo. Todas las cosas que hacen que una empresa realmente funcione, más allá de las estructuras formales». Mientras comían, varios empleados se acercaron a su mesa. Al principio, Damián pensó que venían a quejarse o a hacer peticiones especiales. Pero para su sorpresa, muchos simplemente querían expresar aprecio por cosas específicas. El programa de seguro de salud, la flexibilidad de horarios, los bonos de fin de año. «Señor Herrera», se acercó una mujer joven que Damián reconoció vagamente del departamento de marketing. «Quería agradecerle por el programa de educación continua. Estoy terminando mi maestría gracias a eso, y mi carrera ha despegado completamente». Damián parpadeó, confundido. «¿Programa de educación continua?». La empleada lo miró extrañada. «¿El programa que implementó hace 2 años? ¿Donde la empresa paga hasta $5,000 anuales en cursos y certificaciones?». Damián miró a Sabrina, quien observaba la interacción con interés académico. Se dio cuenta con horror que no recordaba haber aprobado ese programa específicamente. «Por supuesto», murmuró sintiéndose como un fraude. Después de que la empleada se fue, Sabrina se inclinó hacia adelante. «No recordaba ese programa, ¿verdad?». «No», Damián admitió con vergüenza. «Probablemente firmé la aprobación sin leerla realmente». «¿Y qué le dice eso?». Damián consideró la pregunta. «Que he estado tan desconectado de mi propia empresa que no sé qué políticas beneficiosas tenemos implementadas».
que he estado firmando cosas sin entender realmente su impacto en las vidas de las personas. ¿Y cómo se siente con eso? Avergonzado, Damián respondió honestamente. Y también confundido sobre por qué alguien en mi equipo implementaría programas tan generosos sin que yo fuera más consciente de ellos. En ese momento, se acercó a su mesa Sandra Villalobos, su vicepresidenta de Recursos Humanos, una mujer de 45 años con quien había trabajado durante 8 años, pero con quien raramente había tenido conversaciones que no fueran estrictamente profesionales. «Señor Herrera», Sandra lo saludó con sorpresa evidente. «No esperaba verlo aquí». «Sandra», Damián se puso de pie, invitándola a sentarse. «Me alegro de verla. ¿Puede acompañarnos un momento?» Sandra miró nerviosamente entre Damián y Sabrina, claramente confundida por esta nueva dinámica, pero se sentó. «Sandra», Damián comenzó, «una empleada me acaba de agradecer por el programa de educación continua. ¿Puede recordarme los detalles de cómo se implementó?» Sandra parpadeó, sorprendida por la pregunta. «Bueno, señor, fue iniciativa mía hace 2 años. Le envié una propuesta detallada explicando cómo invertir en la educación de nuestros empleados mejoraría la retención, la productividad y la satisfacción laboral. ¿Y yo aprobé la propuesta?» «Sí, señor». Después de que la rechazara 2 veces, Sandra admitió incómodamente. Damián sintió una punzada de vergüenza. «¿La rechacé 2 veces?» «Sí. Las primeras 2 veces dijo que era un gasto innecesario, que los empleados deberían pagar su propia educación si querían avanzar. La tercera vez, incluí datos sobre cómo empresas competidoras estaban atrayendo a nuestro mejor talento con programas similares. La implicación era clara. Damián había aprobado el programa no por compasión hacia sus empleados, sino por competitividad empresarial. Sabrina intervino suavemente. «¿Cómo ha sido trabajar para el señor Herrera durante estos años?» La pregunta colgó en el aire como una bomba sin explotar. Sandra miró nerviosamente a Damián, claramente no segura de cuánta honestidad era segura. «Sandra», Damián dijo con voz firme, «por favor, sea completamente honesta. No habrá consecuencias negativas». Sandra estudió su rostro durante un largo momento. «Honestamente, señor Herrera, ha sido desafiante. Usted tiene ideas brillantes y visión empresarial extraordinaria, pero a menudo siente como si estuviera más interesado en los números que en las personas que generan esos números. ¿Puede ser más específica?» Sandra respiró profundamente. «Frecuentemente he tenido que argumentar fuertemente para políticas que beneficien a los empleados. Cuando propongo aumentos salariales, usted generalmente pregunta primero sobre el impacto en las ganancias, no sobre la justicia o necesidad, y a veces siento que ve a los empleados como gastos que necesitan ser minimizados, en lugar de activos que necesitan ser cultivados». Cada palabra era como una puñalada suave pero precisa. Damián se dio cuenta de que Sandra había estado luchando durante años para proteger a los empleados de su propia indiferencia hacia su bienestar. «¿Hay programas que usted ha querido implementar pero que yo he bloqueado?», Damián preguntó. Sandra intercambió una mirada con Sabrina, quien la animó con una sonrisa alentadora. «Muchos», Sandra admitió. «Guardería en el sitio para padres trabajadores. Mejor seguro dental. Días de salud mental pagados. Horarios de trabajo flexibles para empleados con circunstancias especiales. Programas de mentoring para empleados de minorías». Damián sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Cada programa que Sandra había propuesto habría mejorado significativamente la vida de sus empleados, y él los había rechazado por preocupaciones sobre costos. «¿Cuánto habrían costado todos esos programas juntos?», preguntó. Sandra consultó su teléfono rápidamente. «Aproximadamente 2 millones anuales para implementar todo». Damián se dio cuenta con horror que había gastado más que eso en su colección de arte el año anterior. «Sandra», Damián dijo con voz cargada de emoción genuina, «quiero que implemente todos esos programas. Todos». Sandra parpadeó, claramente shock. «Señor, todos los programas que propuso. Quiero que prepare una implementación inmediata». Eso sería increíble», Sandra susurró, lágrimas formándose en sus ojos. Mientras Sandra se alejaba para comenzar a trabajar en las nuevas políticas, Damián se quedó sentado en silencio, procesando la magnitud de lo que acababa de aprender sobre sí mismo. «¿Cómo se siente?», Sabrina preguntó suavemente.
Como si hubiera estado viviendo con los ojos vendados durante años. Damián respondió. Sandra ha estado tratando de ser la conciencia que yo no tenía, y yo la he estado resistiendo en cada paso. ¿Y qué más aprendió? Damián miró alrededor de la cafetería, viendo ahora no solo empleados, sino personas completas con vidas complejas y necesidades legítimas. Aprendí que mi empresa funciona a pesar de mí, no por mí, admitió. Que tengo empleados como Sandra, como Rosa, como Carlos, que genuinamente se preocupan por hacer que este lugar sea mejor para todos, mientras que yo he estado obsesionado únicamente con las ganancias. Sabrina asintió con aprobación. Esa es una realización profunda. ¿Cómo se siente sobre eso? Humillado. Damián respondió honestamente. Pero también esperanzado. Si tengo empleados tan extraordinarios, tal vez todavía hay tiempo para convertirme en el tipo de líder que se merecen. Mientras salían de la cafetería, Damián se dio cuenta de que este primer día de transformación había sido más revelador que años de reportes ejecutivos y análisis financieros. Finalmente estaba empezando a ver a las personas que realmente hacían funcionar su empresa. Y lo que veía lo llenaba tanto de vergüenza como de determinación de ser mejor. 6 meses después, el gran salón del Hotel Continental estaba repleto como nunca antes. Más de 500 empleados de Herrera Industries llenaban las mesas elegantemente decoradas. Pero lo que más impresionaba no era el lujo del lugar, sino la atmósfera de celebración genuina que impregnaba cada rincón. Por primera vez en la historia de la empresa, esta no era una cena corporativa forzada, sino una fiesta real. Damián Herrera se ajustó la corbata nerviosamente mientras observaba desde el podium. 6 meses atrás, habría estado aquí presumiendo de ganancias récord y logros personales. Esta noche, estaba a punto de hacer algo que jamás había imaginado: disculparse públicamente y anunciar la transformación más radical en la historia de su empresa. Damas y caballeros, su voz resonó por el sistema de sonido. Hace 6 meses, una mujer extraordinaria me enseñó la lección más importante de mi vida. Sus ojos encontraron los de Sabrina, quien estaba sentada en la mesa de honor, radiante en un vestido elegante que reflejaba la dignidad que siempre había poseído, pero que finalmente podía mostrar sin miedo. Esa mujer me mostró que durante años había estado midiendo el éxito con las métricas equivocadas. Había confundido la riqueza con el valor, el poder con el liderazgo y la arrogancia con la competencia. El salón estaba en silencio absoluto, todos colgando de cada palabra. Durante 12 años, traté a la doctora Sabrina Morales como si fuera invisible, cuando en realidad era la persona más valiosa en todo el edificio. Durante años traté a todos ustedes como números en una planilla, cuando son ustedes quienes realmente hacen que esta empresa funcione. Carlos Mendoza, el supervisor de mantenimiento, estaba sentado en primera fila junto a su esposa e hijos, todos vestidos elegantemente para la ocasión. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras escuchaba al hombre, que una vez lo había ignorado completamente, reconocer públicamente su valor. Esta noche, quiero anunciar cambios que van más allá de políticas corporativas. Son cambios en el alma misma de nuestra empresa. Damián respiró profundamente, sabiendo que las siguientes palabras cambiarían todo para siempre. Primero, he decidido transferir el 40% de las acciones de Herrera Industries a un fondo de empleados. Cada persona que trabaja aquí, desde ejecutivos hasta personal de limpieza, será ahora propietario parcial de la empresa que ayuda a construir cada día. La explosión de aplausos y gritos de alegría que siguió fue ensordecedora. Empleados se abrazaban, lloraban, se ponían de pie en una ovación que duró 5 minutos completos. Cuando finalmente se calmó el ruido, Damián continuó, su voz quebrándose ligeramente por la emoción. Segundo, estamos implementando el salario mínimo más alto de la industria. Ningún empleado de tiempo completo ganará menos de $25 por hora, con beneficios completos de salud, educación y cuidado infantil. Rosa Delgado de la cafetería se cubrió la boca con las manos, lágrimas corriendo por sus mejillas. Con ese salario, finalmente podría ayudar a su nieta a pagar la universidad. Tercero, estamos creando la Fundación Sabrina Morales para la Dignidad Laboral, dotada con $50 millones, dedicada a ayudar a trabajadores con educación superior que han sido forzados a empleos por debajo de sus capacidades. Sabrina se puso de pie lentamente.
abrumada por la emoción de ver su historia personal convertida en una misión para ayudar a otros en situaciones similares. Pero Damián levantó la mano. Lo más importante no son estos programas, sino lo que he aprendido sobre ustedes, sobre mí mismo y sobre lo que realmente significa liderar. Caminó alrededor del pódium, acercándose más a la audiencia. He aprendido que María Elena Vázquez trabaja turnos dobles no por ambición, sino por amor maternal. Que Jorge Santana usa su experiencia militar para ayudar a otros veteranos a encontrar propósito. Que Sandra Villalobos ha estado luchando durante años para protegerlos de mi propia indiferencia. Cada nombre mencionado se sonrojó de orgullo y emoción de ser reconocido personalmente. He aprendido que Carlos Mendoza mantiene funcionando nuestra infraestructura con la misma dedicación que usa para criar a 3 hijos extraordinarios. Que Rosa Delgado usa su propio dinero para hacer que sus comidas sean mejores. Que todos ustedes han estado haciendo que esta empresa sea exitosa a pesar de mi liderazgo, no por causa de él. Las lágrimas ahora corrían libremente por las mejillas de docenas de empleados. Pero la lección más profunda, la voz de Damián se quebró completamente. La aprendí de una mujer que limpió mi oficina durante 12 años, mientras escondía uno de los cerebros más brillantes que he conocido. Me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en lo que acumulas, sino en las vidas que tocas positivamente. Sabrina se acercó al pódium, y cuando Damián la vio caminando hacia él, no pudo contener las lágrimas más. «Doctora Sabrina Morales», dijo cuando ella llegó a su lado, «no solo tradujo un documento antiguo, tradujo mi alma del idioma de la arrogancia al idioma de la humanidad». Sabrina tomó el micrófono, su voz clara y fuerte resonando por todo el salón. «Hace 6 meses, este hombre me humilló frente a 5 traductores expertos, pero también hizo algo que cambió mi vida para siempre. Me dio la oportunidad de mostrar quién realmente era». Miró hacia la audiencia, viendo caras familiares de personas con quienes había trabajado en silencio durante años. «Durante 12 años, ustedes fueron mis compañeros silenciosos. Veían a una mujer de limpieza, pero me trataban con respeto y amabilidad. Nunca supieron que yo tenía doctorados, que había sido profesora universitaria, que hablaba 14 idiomas, pero eso no importaba, porque veían mi humanidad básica». Su voz se intensificó con pasión. «Esa es la lección que todos hemos aprendido aquí, que el valor de una persona no se mide por su título, su salario o su posición en un organigrama. Se mide por su carácter, su bondad, su disposición a ayudar a otros». Damián se acercó nuevamente al micrófono. «Esta noche quiero hacer un anuncio final. El documento que cambió mi vida era el testamento de mi bisabuelo, que me daba acceso a 500 millones adicionales si demostraba ser digno de ellos». El salón se quedó en silencio expectante. Hace una semana, la doctora Morales me informó que, en su juicio profesional, he cumplido con las condiciones del testamento. La explosión de aplausos fue inmediata, pero Damián levantó la mano pidiendo silencio. «Sin embargo, he decidido que no quiero esos 500 millones para mí. En lugar de eso, van a ser distribuidos de la siguiente manera: 200 millones para aumentar salarios y beneficios de empleados durante los próximos 10 años, 200 millones para la Fundación Sabrina Morales y 100 millones para un fondo de becas universitarias para los hijos de nuestros empleados». Esta vez, la ovación fue tan intensa que el edificio completo parecía temblar. Empleados lloraban, se abrazaban, gritaban de alegría y incredulidad. Cuando finalmente el ruido disminuyó, Sabrina tomó el micrófono una última vez. «Al final», dijo con una sonrisa radiante, «mi ex esposo tenía razón sobre una cosa. Ningún hombre real puede estar con una mujer que siempre trata de ser más inteligente que él. Pero resulta que hay hombres extraordinarios que pueden estar con una mujer que los inspira a ser más inteligentes de lo que jamás creyeron posible». Miró a Damián con una sonrisa que era parte profesional, parte personal y completamente genuina. Y a veces, la transformación más hermosa no es cuando alguien poderoso se vuelve humilde, sino cuando alguien humilde descubre su propio poder. Mientras la ovación final llenaba el salón, Damián se dio cuenta de que había ganado algo infinitamente más valioso que 500 millones de dólares. Había ganado el respeto de las personas que importaban, la oportunidad de hacer una diferencia real en el mundo.
y la amistad de una mujer extraordinaria que había visto su potencial cuando él mismo no podía verlo. La mujer de limpieza había salvado al millonario. Pero más importante aún, se habían salvado mutuamente.